para que toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Ven? Cierra el paréntesis. Abraham es el padre de aquellos de la ley, como también aquellos que no estaban en la ley. ¿Amén? Por tanto, perdón, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. ¿Ven? Amén. No dice padre de la fe. Te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida, ¿a quiénes? A los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó, ¿quién? Abraham. Amén. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Entonces en Génesis 15, 5. Sal, ¿cierto?, de tu tienda, mira el cielo, cuenta las estrellas y mira la arena del mar. Así será tu descendencia. ¿Amén? ¿Se cumplió? Claro que se cumplió. Porque Abraham, ¿por qué dice que creyó esperanza contra esperanza? Abraham ya era de avanzada edad. Sí. ¿Amén? Y a Sara se le había acabado la costumbre. No había por dónde engendrar un hijo. No había por dónde. Por eso dice que creyó esperanza contra esperanza. Abraham le creyó a Dios y Dios le dio un hijo. Amén. Que le puso por nombre Isaac. ¿Amén? Y ahí, bueno, vemos bien la descendencia, Isaac, Jacob y Esaú, y ahí conocemos la historia que se desarrolla, los 12 patriarcas, ¿verdad? Y ahí el pueblo de Israel. Bien, pero dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, porque estaba viejo ya. Amén. ¿Amén? Siendo de casi 100 años. Amén. ¿Amén? O la esterilidad de la matriz de Sara. Ahora, ¿por qué dice casi muerto? Porque recuerde que después del diluvio, los años fueron acortados ¿a cuánto? A 120. Amén. O sea, a Abraham le queda poquito para que se fuera para el cementerio general. ¿Ah? Le queda poquito. Amén. De vida. Por eso dice casi muerto. La edad era de una edad muy avanzada. Lo mismo que Sara. Sara parece que es un poquito más joven que él. Sí. Pero Sara también ya no tenía, hermano, le había cesado eso de la mujer. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual, también su fe le fue contado por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contado, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado esto, es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado, escuche bien, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En este texto del verso 25 está todo el Evangelio. Cristo murió por nuestras transgresiones, por nuestro pecado. Y esa es nuestra fe. Amén. Y Cristo pagó nuestro pecado. Amén. Y hoy día, hermanos, somos libres de ese pecado. Amén. Amén. Eso es lo que, hermanos, tenemos que entender. Por fe. Por fe somos salvos. Amén. Y como somos salvos, caminamos ahora como salvos. Amén. Como pasamos a ser hijos de Dios, ahora debemos caminar como hijos de Dios. Amén. A veces parece que no creyéramos realmente que esto es así. Y eso es peligroso. Porque la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso que ahora, a contar, hermanos, de nuestro arrepentimiento y de nuestro bautismo, adelante. Dios le bendiga. Bienvenido. Adelante. Dios le bendiga. A contar de nuestro bautismo en las aguas, en el nombre de Jesús, ya nosotros fuimos salvos. Toda
nuestras transgresiones, nuestros pecados, como dice Miqueas, fueron tomados y fueron lanzados a lo profundo de la mar. Y Dios ya no se acuerda más. Por eso que nosotros en nuestra mente nos andamos, hermano, masticando nuestro pecado. Porque si andamos así, escuche bien, si andamos así, es porque no hemos creído. Así de simple. Claro, porque si usted tiene todavía cargo de conciencia con respecto a los pecados pasados, usted ha creído mal o le han enseñado mal el Evangelio. Es claro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Por qué dice nuestras? Y habla en plural, porque ya no es un pecado. Porque cuando la ley apareció, el pecado se abultó. Creció el pecado. Por eso dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Aunque el pecado fuera todas estas piezas llenas, la gracia es mayor. Amén. La gracia cubre todo pecado. Por eso que en Isaías capítulo 1, verso 18, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Hay una transformación. Amén. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Fíjese, a Dios no le importa el pecado, la magnitud del pecado que usted tenga, porque ese pecado ya fue pagado, expiado en la cruz del Calvario. Amén. Y eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí. Cuando usted creyó y bajó a las aguas y tomó el nombre de Jesucristo, vuelvo a reiterar, y perdone que sea tan majadero, todos, escuche bien, todos sus pecados fueron perdonados. Entonces usted ahora empieza a vivir con una nueva conciencia delante de ¿quién? Del Señor. Y ahí está la razón por la cual nosotros empezamos a vivir una nueva vida. Y ahí es donde usted tiene que adoctrinarse, tiene que ir aprendiendo, tiene que ir creciendo, ¿verdad? Oyendo la palabra del Señor para que la palabra del Señor vaya haciendo vida en su corazón, vaya transformando su vida. Amén. Ese es el propósito de venir a la iglesia, a congregarse, de venir al culto. Amén. Aparte de adorar a Dios, lo mayor es que aquí la voz de Dios, la palabra de Dios, va a ir provocando una santificación. ¿En quiénes? En usted y en mí. Amén. Por eso que Jesús, la noche que fue entregado y le lavó los pies, ¿cierto todo? ¿Se acuerdan? Cuando Pedro le dijo, no solamente los pies, la cabeza, todo el cuerpo. Le dijo, el que está limpio no necesita solamente sino lavarse los pies. Amén. Y vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado, porque la palabra santifica al hombre. Amén. Amén. Lo que usted escucha aquí, ¿sí?, queda en la retina, queda aquí en su conciencia. Entonces mañana usted empieza a practicar lo que hoy día recibe. Amén. Amén. Esa es la, hermanos, la necesidad que tenemos de congregarnos. Ahora, ¿por qué tenía que resucitar? Con la muerte pagó el pecado. Amén. Porque la paga del pecado es la muerte. Cristo entregó el Espíritu, expiró, ¿verdad? Pero tenía que resucitar, ¿por qué? Porque no nos servía muerto. Porque tenía que justificarnos ahora. Amén. ¿Quién es el que aboga? ¿Quién es el que está como sacerdote? Cristo. Es Cristo. Amén. Él es el que está abogando. Por eso dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. Amén. Porque Cristo es Dios. Amén. Dios se hizo carne, como dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la de un unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Por qué se llama hijo? Porque vino en una forma humana. Amén. A esa forma que tomó él, se le llamó hijo. Amén. Pero era Dios. Pablo dice que Dios estaba ¿dónde? En Cristo, reconciliando consigo al mundo. Amén. Por tanto, este sacrificio es mayor que todos los sacrificios, hermanos amados, que se hacían con la sangre de los animales inocentes. Amén. Porque los animales eran inocentes. Sí. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? De que Cristo hubiera muerto y hubiera resucitado. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para
con Dios por medio de ¿qué? De nuestro Señor Jesucristo. Hoy día usted y yo estamos amistados con Dios. Amén. Amén. Antes de llegar a esto, usted y yo éramos enemigos de Dios, producto del pecado, ¿Verdad? porque hacíamos lo que no se nos ordenaba, amén, Amén. y omitíamos la ley de Dios. Amén. Si la ley dice no robar, yo robaba. Si la ley decía no mentir, yo mentía. Por tanto, eso se llama transgresión. Y usted me dirá, yo nunca he robado. Mentiroso. ¿Quién no ha robado? ¿Usted? ¿No le robó nunca una hoja al compañero? ¿No se llevó nunca un lápiz? ¿Ah? Más de alguna manera. Y ahora, como el Señor le dijo a través de Santiago, que el que cae en un punto de la ley se hace acreedor de toda la ley. Sí, ese transgresor. ¿Cierto? Entonces, no, el hombre es imposible, hermanos, que pueda cumplir toda la ley. Amén. Por eso que los que hablan, ¿cierto?, de guardar la ley y esas religiones del séptimo día que guardan el día sábado, ni siquiera saben lo que significa reposo. Amén. Aquí está el reposo. Mire. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, porque el reposo es un estado, Amén. no es un día. Amén. Ahora Dios determinó el séptimo día para que el hombre reposara porque es una ley social. Trabajarás 6 días y reposarás 1. Es lógico. Amén. Porque si me hablan de un reposo, yo les preguntaría a los del séptimo día, ¿cuántos días durmió el Señor después que hizo la creación? Porque dice que reposó Dios de la creación, después que culminó. Ahora el reposo es un estado, hermano. El mismo estado que usted tiene y yo tengo hoy día con respecto a Dios, que tenemos paz con Dios, nos podemos morir en cualquier momento. Amén. Cuando Él nos llama. Sí. El problema es que ninguno quiere morirse. ¿Ah? Ese es el problema. ¿Por qué? Porque hoy día estamos en paz. Antes éramos enemigos de Dios. ¿Usted buscaba a Dios? No lo buscaba. Entonces, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, o sea, por medio de lo que Cristo hizo. Amén. Mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Amén. Por quien también tenemos, escuche, entrada por la fe, ¿a qué? A esta gracia. Ahí nuevamente va la palabra gracia. ¿Qué es lo que es gracia? ¿Qué es lo que es gracia? ¿Quién sabe? Un don inmerecido. Es un regalo. Don es un regalo. Y merecido. ¿Merecíamos ser salvos? No. Gloria al Señor. Qué bueno que lo entienda. No, que algunos dicen, es que yo soy muy bueno, soy un hombre muy trabajador. Yo le doy toda la plata a mi esposa cuando me paga. Trato muy bien a mis hijos. Nunca he tomado. Nunca he fumado. Menos marihuana. Menos droga. Porque todos creen que eso es ser santo. Eso es mucho más allá, hermanos amados. Dios nos justifica. ¿Por qué? Por medio de su gracia. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Perdón. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en ¿qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué cosa? Paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué razón? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió, ¿por quiénes? Por nosotros. Por los impíos. ¿Qué es lo que éramos? Impío. Impíos. ¿Qué es lo que es un impío? Es lo contrario de pío. Sin piedad. Sin piedad, un hombre, hermanos, que no tenía Amor de Dios. nada. Como dicen vulgarmente, no estaba ni ahí con Dios. Amén. Quizás tendría alguna religión, algún concepto religioso. Porque hoy día el hombre se acomoda en la religión, pero no es la verdad de Dios. Y por eso que decía que el hombre, hermano, se ha puesto como centro en la religión. Amén. ¿Te has fijado?
que el hombre es la víctima hoy día. ¿Sí o no? ¿Se ha victimizado el hombre? Sí. Uy, que yo soy tan bueno. No, hermano. La Escritura dice por cuanto todos pecaron. Todos. Todos. No dice algunos, todos. Están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que Pablo concluye cuando habla con respecto al pecado. Cuando habla, dice que Dios lo entregó a mente reprobada. Capítulo 1 de Romanos, capítulo 2, usted véalo, donde el apóstol Pablo le hace una radiografía al ser humano de lo que es. ¿Para qué? Porque la única manera que el hombre pueda arrepentirse es que reconozca que es culpable. Amén. Porque usted dice que, a mí me ha dicho mucha gente, no, es que yo soy bueno, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Yo no necesito ir a la iglesia, yo soy un hombre moralmente bueno. Me porto bien, hago todas las tareas. No necesito. Eso, los drogadictos necesitan, los borrachos necesitan, los adúlteros, esos son los que necesitan. Tienen más adúlteros que los mismos adúlteros. Entonces, mientras el hombre no reconozca que es pecador, tampoco va a reconocer que tiene una necesidad. Por eso es que los fariseos, cuando cuestionaban al Señor que comía con los publicanos, que comía con la ramera, ¿qué le dijo el Señor? Los enfermos tienen necesidad de médico. Y como ellos decían que estaban sanos, no venían al Señor. Amén. El que dice, el que cree que está sano, que al morirse, porque hay algunos que dicen, yo merezco estar en el reino de los cielos. Tienen hasta la patudez de decir así, yo merezco el cielo. Esa señora que era tan santa, nunca se convirtió. Hay que arrepentirse. Amén. Para entrar al reino hay que arrepentirse. Es verdad, Sí, y esto es para todos. Y aquí no es para algunos, esto es para todos. Porque Cristo murió por todos. Y Cristo le abrió la puerta a todos. Amén. Sin asesión de personas. Dios no hace asesión de personas. Amén. Pero ¿qué es lo que manda? Como dijo el apóstol Pablo delante de los griegos allá en... ¿cómo se llama esta ciudad griega? Vamos, a ver. Se me falla la memoria. Está en el capítulo 17, ¿verdad? Pablo. Se me olvidó que era la cuna de la filosofía griega. Ahí nace la filosofía griega. Donde predica Pablo en Atenas. En Atenas. ¿Amén? Ahí. Esa es la cuna de la filosofía griega. Ahí Pablo le dice a los griegos, Dios manda. Escucha bien. Dios manda que el hombre se arrepienta. Sí, sí. Ahora, ¿por qué? Porque Dios quiere beneficiar al hombre. Sí. Dios quiere darle salvación. Amén. Eso es por eso que Él vino. Sí, ese fue el objetivo de que Él viniera. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Entonces, hermanos amados, para ir ya cerrando esto, ciertamente apenas dice moriría alguno por un justo, pero porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Amén. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos ¿de qué? De la ira. No podemos esconder. Dios es amor, pero también es justo. Amén. También es justo. Dios tiene que enjuiciar toda la maldad del hombre. Amén. Ahora, cuando muchos dicen, no, es que, a ver, mi abuelito vivió impíamente hasta el último día de su vida y cuando estaba en la cama, mi abuelito levantó la mano y aceptó al Señor. Mentira. Mentira. Porque eso es como usted consuma, es como una vela. ¿Pero hasta cuando la vela se consume? Y cuando se apaga, tira como el último. Eso es como darle una bofetada. Vivir toda la vida para el diablo y tirarle el humo a Dios en la cara. ¿Me está entendiendo? Sí, amén. Porque Dios dice que debemos hacer frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Claro, ¿cómo va a ver la gente si yo soy hijo de Dios, no? ¿Cómo va a saber?
Más de algunos dirán, ¡ay, el ladrón que se arrepintió allá a última hora! Dijimos que hay que ordenar los tiempos. Sí, amén. Los 4 evangelios están relatando la ley todavía. La ley se está cumpliendo, Amén. ¿verdad? ¿Y el ladrón dónde muere? ¿En la ley o en la gracia? En la ley. Y el que estaba cumpliendo la ley tenía la autoridad de decirle si era salvo o no. ¿Se arrepintió? Sí, se arrepintió el ladrón. Pero lo salvó el que estaba en la cruz, el que estaba cumpliendo la ley. Luego que Cristo resucita, ahí Él ordena ir por el mundo y predicar la buena noticia o el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será Condenado. No debemos minimizar, hermano, el sacrificio que Cristo hizo Sí, amén. con el cual nos justificó. Sí. Y vamos cerrando, dice, porque mucho más, dice, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos, ¿de qué cosa? De la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Por eso que era necesario que resucitar. Amén. Si nos reconcilió por la muerte, mayormente ahora por la vida. Sí, claro. Claro, porque él es el que iba a decir, entra al gozo de tu Señor. Amén. Si en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Él es el que va a decir. Él es el que va a determinar. Amén. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido, ¿qué cosa? La reconciliación. Amén. Amén. Entonces, hermanos amados, a través de la sangre de Cristo, nosotros fuimos justificados y fuimos hechos ahora partícipes de esta salvación. Amén. Amén. Por eso es que fuimos llamados la iglesia del Señor. Amén. Bien, es cierto, la política en cuanto a la ley terrenal ha dividido la iglesia con el tema legal. La corporación, los 3 chanchitos, la corporación de acá, la corporación. Entonces la iglesia está dividida. Y es una problemática. ¿Ven? La iglesia del nombre está dividida, lamentablemente. Pero estamos luchando para que volvamos, hermanos, a entender que la iglesia es una sola. Amén. 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 Y esa es la iglesia de Cristo. No es la que salió de Roma. No. No, es la que salió de allá, desde Jerusalén, del Amén. Pentecostés. Es la que sigue, hermanos amados, la doctrina de los apóstoles. Porque a ellos les fue Profetas. encomendado, y profetas, como dice Pablo, siendo la piedra principal del ángulo, Jesucristo mismo. No es la iglesia de los apóstoles. No. Es la iglesia de Cristo. Amén. Amén. Y esto es lo que vamos a celebrar hoy día. Nos vamos a sentar a la mesa, pero ¿quiénes se pueden sentar? Aquellos que han sido perdonados, Amén. ¿verdad? Aquellos que sobre ellos han sido invocados el nombre de Jesucristo. Antiguamente yo me acuerdo que decían, no, usted tiene que tener el Espíritu Santo y tiene que ser bautizado. Buena. ¿Cómo puedo identificar si usted tiene el Espíritu Santo? A ver, ábreme unas 3 palabras en lengua para hacer. Rambo, saca la bazuca. ¿Ah? No se puede. O sea, se puede cuando yo conozco su vida diaria. Amén. Pero si usted se bautizó, ¿verdad? Se arrepintió y se bautizó, tiene derecho a sentarse en la mesa porque pasó a ser hijo. Amén. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. ¿Sabemos lo que vamos a hacer? ¿Sabemos lo que vamos a celebrar, hermanos amados? Por tanto, vamos a dar gracias al Señor. No sé si alguien quedó con alguna duda, podríamos haber seguido un poquito más adelante, pero por la hora, por el tiempo, hermanos amados, vamos a llegar hasta aquí. Lo importante es que entendamos que el vino no es la sangre de Cristo, ni el pan tampoco es el cuerpo de Cristo. Amén. Claro, porque aquí no hay una transustación, ¿cuánto le llaman? Transustación, algo así, Sí. ¿verdad? Donde la sangre se convierte en vino. No. Vamos a celebrar con el vino y con el pan. Vamos a recordar. Transustación. Gracias. Vamos a recordar ese día glorioso, hermanos amados, el cual el mismo Señor ordenó que debíamos hacer esto, ¿cierto? Para recordar todas las veces que la viviéramos, ¿cierto? La muerte del Señor anunciada.
¿Por qué es importante la muerte del Señor? Porque a través de la muerte nos redimió Amén. de nuestros pecados. Amén. Gracias, Señor. Oremos a nuestro Dios, Señor Amén, Jesús. Señor. Amado Dios, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque cada día, Señor, podemos acercarnos más a ti, Señor amado, y poder entender, Dios mío, aleluya, este sacrificio maravilloso. Gracias por mi hermano, por mi hermana que ha llegado en este día, Señor amado, a participar, Señor, de este pan y de este vino, Señor amado, el cual nos recuerda, Señor amado, ese sacrificio maravilloso que usted llevó a cabo en la cruz. Pedimos, Señor amado, por aquellos que no pueden hacerlo, Señor amado, que en otra oportunidad también puedan sentarse, Señor Jesucristo, y puedan, aleluya, disfrutar, Señor, y celebrar este día tan maravilloso que es, Señor amado, sentarse con usted en la mesa. Gracias, Padre, por cada hermano y por cada hermana en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. A su nombre sea la gloria. Vamos a acomodarnos, hermanos. Vamos a apagar el televisor ahí.